Estaba con mis soldaditos, que sabéis que es una de mis pasiones, mirando estos tardoimperiales, romanos tardíos, pensando incluso cuándo empezaron los legionarios, ¿no? Tan conocidos, a llevar esas barbas un poco bárbaras, ¿no? Al mismo tiempo, y pensando efectivamente que las fronteras en un momento dado pues iban a cambiar muchísimo, ¿no? A lo largo de los siglos, de lo que conocemos como la Roma, pero hay una Roma que siempre no es la imperial que hemos estudiado, sino la del siglo IV, la del siglo V. Bueno, pues Federico Romero Díaz acaba de sacar un maravilloso libro de los últimos defensores de Roma. Este libro, pues publicado por la Esfera de los Libros. Bueno, la verdad es que es una maravilla. Yo lo he estado disfrutando muchísimo. Estos bárbaros al servicio del imperio, esta defensa de Roma y esta época de los limes y del cambio, que desgraciadamente pues efectivamente algo conocemos como de la tila, el azote de Dios, los cambios, pero apenas realmente lo hemos estudiado, ¿no? Toda esa entrada de los unos. Bueno, pues hacía falta este libro. Esfera de los Libros, la verdad que ha estado muy bien, editando como siempre con la calidad habitual que nos tiene acostumbrada, y desde luego Federico Romero, que lo podéis ver además en su cuenta también de divulgación, pues ha hecho todo un librazo de referencia que yo desde luego os aconsejo para estos días. Lo tenéis ya a la venta, con lo cual en vuestra librería especializada. No me llevo nada, pero es que es muy buen amigo. Pero es que además, para colmo, es que el libro es bueno, porque si no fuera bueno, ni amigo ni leches. Con lo cual, de verdad, más que recomendado. Historiador que acaba de publicar un libro magnífico, En defensa de Roma se titula, y lo tengo aquí conmigo. Es un libro estupendo, prologado por nuestro común amigo José Sotochica. En el prólogo, José define el libro como una de esas obras que uno siempre quiso leer y que nunca pudo, sencillamente porque nadie había sido capaz de escribirla de forma tan certera y atractiva. Como vemos, nadie mejor que Federico para meterse a fondo con una parte de la historia de Roma sobre la que se suele pasar de puntillas. Tengo frente a mí a Federico Romero Díaz. Compartimos apellido. Lo que pasa es que yo lo tengo en primer lugar y él lo tiene en segundo lugar. Es decir, que los dos nos llamamos Díaz. Lo que significa que somos, por un lado, herederos del Cid campeador, que se llamaba Díaz, y segundo, familiares lejanos. Aunque bueno, que bien sabes que todos somos familiares lejanos, porque nuestros antepasados fueron muy pocos. Bueno, Federico ha venido a hablar aquí a la Contrahistoria por primera vez. Espero que venga más veces. Federico es historiador. Además tiene una profesión bien bonita. Es bibliotecario aquí en Madrid, y ha escrito un libro que me envió la editorial La Esfera de los Libros, era cosa de, no me acuerdo, 2 meses, una cosa así, llamado En defensa de Roma. La verdad es que es sugerente para alguien aficionado a la historia, como es mi caso, porque debajo en el subtítulo pone: bárbaros, los que estéis viendo esto por YouTube lo tenéis aquí mismo, bárbaros al servicio del imperio durante los siglos IV y V. Bien, es una época de la historia de Roma, sus 2 últimos siglos, por los que, por regla general, se suele pasar así por encima. Así que me sumergí en el libro, empecé a leerlo. No es un libro breve, lo advierto ya, tiene casi 500 páginas, tiene un prólogo precioso de José Sotochica, un epílogo de Daniel Gómez Aragonés, 2 tipos extraordinarios y muy cariñoso, por cierto, el prólogo que le han hecho, muy bonito. De hecho, la introducción he leído un trocito porque me parecía que es precioso. La verdad es que si Pepe te dedica una cosa así, ya a partir de ahí ya entras muy predispuesto a leer el libro y a disfrutarlo. Bueno, me puse con él y lo terminé en Rávena la semana pasada, cuando estuve con 50 contraescuchas. De hecho, fue ver se lo comentaba ahora a Federico, fue ver el mausoleo de Teodorico ahí en nuestro viaje a Rávena. Y nada, y esa misma noche terminé el libro. Es decir, leí la parte que le dedica, un capitulito final a Teodorico, como la prolongación de Roma. Bueno, sin más demoras, os voy a presentar a Federico. Muy buenas, Federico. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno. Son 2 años de trabajación y muchísimo trabajo Pues estaba yo aquí haciendo cosas del día a día y me ha llegado un libro maravilloso de Federico Romero Díaz, este bibliotecario e historiador que ha escrito un libro en defensa de Roma, ¿no? Hablando acerca de los bárbaros en el Imperio Romano, de cómo se comportaron y sobre todo de cómo salvaron al imperio numerosas veces con generales tan míticos como Estilicón,
y otros tantos que, bueno, pues se integraron en las altas esferas del ejército romano para luchar a su vez contra todas esas invasiones, contra los hunos, contra los godos, ostrogodos, alanos, suevos y otros tantos pueblos como los burgundios. Entonces, pues bueno, la verdad que es un libro bastante interesante. Creo que es un libro que, bueno, pues que vale la pena, entre otras cosas porque además sobre este tema concreto hay poco escrito y en divulgación nos pasa algo parecido. De hecho, deciros también que tenéis un podcast en el Foro de la Historia acerca de este tema que sacaremos en breve, pues hablando pues, sobre los bárbaros en el Imperio Romano. Gracias, chao. Ya ha llegado a mis manos el gran libro de Federico Romero Díaz, En defensa de Roma, bárbaros a servicio del imperio durante los siglos IV y V. Nuestro mundo surgió de este conflicto y esa relación. Roma contra el barbaricum y Roma y los bárbaros. Dos caras de una moneda que fue la semilla fértil para el surgimiento de Europa y su civilización. Esto lo dice José Soto Chica en el prólogo. Aquí conoceréis no solo romanos, sino también bárbaros que dieron la vida por el imperio, en defensa de Roma. Esa es sobre los bárbaros al servicio del imperio, del final del imperio romano. Bueno, yo creo que es el mejor libro que hay en español ahora mismo contando esta historia, que está muy poco documentada en español. Es un libro que acaba de salir y que os recomiendo muchísimo. En defensa de Roma. Federico Romero Díaz, además, bueno, creo que sé que es, aparte de ser una bellísima persona, sabe muchísimo y escribe muy fácil. O sea, es un libro que si os interesan los bárbaros o la época esta tan curiosa entre, digamos, Roma y la Edad Media, os va a gustar mucho. Así que no os lo perdáis. Y bueno, pues esto es todo, amigos.